Ahora vamos a presentar a Fabián Vignoli. Fabián ya lo conocemos casi todos los que estamos acá, pero de todas maneras quiero hacer una pequeña presentación de Fabián. Él bueno, él es uruguayo, ¿no? Nacido en Montevideo, eh, ampliamente conocido ahora en los canales de televisión de la ciudad, ¿no? Donde él hace análisis astrológicos sobre temas de la actualidad, de la política, de la vida cotidiana, ¿no? Él está ahora con bastante presencia en los medios. Adicionalmente es profesor y casi diría yo uno de los principales fundadores de la Universidad Internacional de Astrología de Tito Macia, que en este momento reúne a más de 80 profesores en América Latina. Dentro de sus actividades, aparte de ser profesor en los tres niveles, él es consultor, ¿no? Analista y maestro también de cursos cortos. El año pasado nos dio un curso sobre astrología horaria, también tiene un canal, su propio canal, donde sube un montón de información y nos enseña a través del canal, ¿no? Hemos visto videos de Fabián de astrocartografía, de cómo utilizar el programa Kepler y Harmon, interpretación de cartas, etcétera. Y ahora, bueno, ya los voy a dejar con Fabián. La mayoría lo conocen. Hay muchísimos alumnos de la universidad acá con nosotros. Así que, Fabián, te dejo para compartir, para Bien, que presentes tu conferencia. Gracias por venir. bueno, gracias a ti, María Angélica. A los que preguntan, bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Y a los que preguntan a veces que avisemos un poquito con anticipación, siempre María Angélica, muy generosa en estas oportunidades. Cuando es diciembre y en marzo, ustedes estén atentos siempre. María Angélica, en marzo con el cero de Aries o en diciembre con el fin de año, siempre nos presenta este tipo de presentaciones o conferencias o talleres. Bien, para ver qué es cómo va a ir, qué es lo que pensamos cada uno de nosotros, qué es lo que pensamos cada uno de los que nosotros vamos a presentar algo, con respecto en este caso al 2026. En marzo del 2025 hizo el cero de Aries y que habláramos del cero de Aries y qué iba a pasar en el cero de Aries. Ahora en marzo, supongo que en marzo también, como a ella le gusta hacer y estar siempre también, ella es una persona que está mucho en las redes. Siempre esto lo hace de manera, si ustedes, todos los que están acá, si se dieron cuenta, están sin haber pagado nada. En verdad, ella lo hace de corazón, lo hace porque es, es lo que le gusta hacer, astrología, y qué mejor para fin de año que todo, claro, María Angélica, que todos nos conectemos y que todos estemos pendientes de lo que va a pasar, lo que puede llegar a pasar con los planetas. Algunos, como la profesora recién, de kármica, otros de numerología, otros los que hablaban al principio de este, como es Inma, que hablaba de Irma, Plutón y hablaba de los otros planetas, cada uno vamos a hablar de algún planeta en especial. Y vos siempre estás ahí presente. Y bueno, en marzo recuerden que va a estar de nuevo presente. Ya te estoy comprometiendo para marzo para que haga algo para el cero ya, de Aries perfecto. 2026. Claro. Este, bien, entonces esténse pendientes en febrero, en marzo, que ya va a aparecer la publicidad. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, tenemos tantas cosas para hablar y me parecía que, ay, eso que, ustedes saben que en el cero de Aries del 2025, les dije, o tenía el presentimiento, ¿quién no tiene el presentimiento? Si el ser humano ya de por sí es fatalista. No nos podemos sacar el fatalismo de arriba, en el más amplio sentido de la palabra. Cuando somos fatalistas en lo internacional o cuando somos fatalistas en lo personal. Ahora, cuando estamos mirando astrología,
y les voy a decir que en base a la experiencia que tengo y la que sé que muchos de ustedes tienen la misma, ¿verdad? O más experiencia que yo pueden llegar a tener, el fatalismo no es una buena herramienta de trabajo, el fatalismo. Entonces, cuando yo les pongo como título a mi ponencia, la de hoy, Urano en Géminis, ¿entra Estados Unidos en guerra? Bien. Uy, qué bueno que puede estar. Sí, qué bueno que puede estar, pero es muy arbitraria la astrología para específicamente basarnos en un solo evento, por ejemplo, Urano en Géminis. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando estuve haciendo todo el manejo de Urano en Géminis, porque en la carta natal de Estados Unidos tiene a Urano en Géminis, dije, está, qué bueno. Tengo una herramienta que la tengo hace años en la cabeza y ahora la puedo afinar. Pero cuando veo que cuando Urano estuvo en Géminis en los distintos momentos de la vida de Estados Unidos, que Urano, les vuelvo a repetir, Urano está en Géminis en la carta natal de Estados Unidos, vi que también había otros planetas. Y vi que no solamente Urano en Géminis provocaba guerra, Urano en Aries, en Tauro, en Géminis, en Cáncer, Leo. Urano en todos los signos provoca a Estados Unidos a estar en una guerra. Entonces, volviendo al fatalismo, ¿podemos ser fatalistas? No, no debemos ser fatalistas. Y aunque lo seamos internamente y cada uno de nosotros, cuando veamos la carta de alguien, la carta de un país, bien, la carta de un ciclo y la carta, tenemos tres tipos de cartas, y la carta de las personas, bien, no tenemos que ser fatalistas. ¿Y por qué voy un pasito antes de mi ponencia? Que obviamente tenía tantas ramificaciones de esta ponencia, digo, no, pero si voy a hablar de cuando firmaron el acta de independencia, si voy a hablar cuando estaba Urano en Géminis, y cuando Urano en Géminis estaba Plutón en este lado, y estaba Neptuno, no termino la ponencia. Entonces, bajé, saqué todas las ramificaciones, bien tipo Piscis, ascendente Piscis como soy, saqué todas las ramificaciones y me encaucé en Urano en Géminis, que es un tránsito, miren cómo lo respiro, lo hago suspirando, es un tránsito. Entonces, los tránsitos es algo transitorio, pero ¿qué pasa si lo transitorio se vuelve cíclico? Bien, pero quiero volver a lo que dije hace un minuto atrás. Tenemos tres tipos de cartas: las cartas de las personas, las cartas de los países o los eventos, y tenemos lo que son los ciclos. Bien, y yo hoy voy a hablarles un poquitito de la carta de Estados Unidos y apenas un pantallazo, porque no me va a dar, no me dio para poner el ciclo de Marte-Urano en Géminis. Bien, el ciclo. Entonces tenemos tres tipos de cartas. La de los consultantes, personas, seres humanos. La de los países, que muchos que tienen una astrología más antigua y que se establecieron hace muchos años, todos los que ya eran astrólogos hasta el año 2000 no alcanzaron a ver que hay un tercer tipo de carta natal, que es la carta de los ciclos. Y el ciclo que ustedes conocen, que estoy seguro que el 90% de ustedes lo conocen, es el ciclo de Júpiter-Saturno, por ejemplo, que no voy a hablar de eso hoy. El ciclo de Júpiter-Saturno, bien, es un ciclo que se da cada 20 años. Si se dio el 14, no me acuerdo el día, el 14 de diciembre del 2020, cuando Júpiter alcanzó a Saturno, ese ciclo va a ir hasta febrero del 2040, cuando Júpiter se vuelve a unir a Saturno. Bien, esto se estudia porque son ciclos que se estudiaban hace 2000 o 3000 años atrás. ¿Cómo no nos vamos a estudiar hoy? ¿Cómo alguien eh, va a tomarle más importancia a la carta natal de un país y olvidarse de los ciclos? Los ciclos, las cartas natales de las personas, sí, los ciclos y la carta natal de los países son importantes, pero son más importantes los ciclos, porque los ciclos nos dan lo que va a pasar en un determinado territorio en el que puede tener fronteras, y las fronteras pueden estar también influenciadas por esa energía. No es lo mismo que un país, que solo el país. Si te hablo de Estados Unidos, es Estados Unidos y Hawái y Alaska, para acá, para el otro lado también. Para Hawái y Alaska, eso es Estados Unidos.
Bien, si hablo de un territorio, por ejemplo, si yo pusiera el ciclo del cero de Aries del año 2001, bien, lo hago para Nueva York, no para Washington, no para California, que está en la otra punta de Estados Unidos, no lo hago para Texas, lo hago el ciclo del cero de Aries del año 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas, está Saturno en el ascendente. ¿Y por qué le menciono Saturno en el ascendente? Porque en una de las cosas que les voy a mostrar ahora, muy fugazmente, porque no da una hora o 45 minutos para explicar todo lo de los ciclos, en uno de los ciclos aparece Saturno, bien, en uno de los ciclos Marte y Urano aparece Saturno en el ascendente. Saturno en el ascendente es caída de lo que sea, la caída de, en este caso, lo que sea quise decirlo en sentido general, pero es más específico sobre la caída de edificios o la caída de lo que tiene que ver con Saturno, que son las propiedades, los inmuebles, bien. Entonces, en el cero de Aries del 2001, para Nueva York, Saturno estaba en el ascendente. Bien, en el cero de Aries. Entonces, vamos ahora con algunos aspectos que vi para no atrasarme mucho y para darle pie a que más o menos lleguemos a la hora bien para la compañera siguiente, que creo que es Patricia o alguien más. Voy a compartir entonces la primera, después de esta pequeña, siempre les hago una introducción. Mis alumnos ya lo saben. Siempre hablo un poquitito, les doy una idea de lo que voy a hablar, les doy unos consejos. Bien, esperen que voy a poner dos cosas por si llego a tener tiempo para compartir. El movimiento, es importante el movimiento, ustedes, antes de que se firmara la Declaratoria de Independencia de Estados Unidos, los días previos, ¿saben? Es tan importante, lo voy a poner, tan importante que podríamos llegar a ver si me acuerdo, página animada, acá, página animada. Bien, así que primero voy a poner la presentación, ¿bien? Ahí la están viendo ya, me dice la máquina que la están viendo y que nos trae 2026 y en este caso Urano en Géminis y Estados Unidos en guerra. Bien, vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué hablo de Estados Unidos en guerra? Les voy a ir poniendo la carta natal. Porque entre el 13, la última quincena de junio, para ser un poquitito más exactos, la última quincena de junio era una parte del pronóstico. ¿Se acuerdan que empecé a decirles algo del cero de Aries del 2025 y no se los terminé de decir? Porque lo quiero agregar ahora. En el cero de Aries del 2025 yo dije que o era parte del fatalismo, y ahora voy y rescato eso que dije del fatalismo, de que estaba seguro yo que Irán tiraba una bomba atómica sobre Israel. Yo estaba seguro. Pero ¿qué pasa? Esa seguridad me la pongo a mí mismo entre comillas, porque eh, quise ir por mi lado fatalista. Y cuando voy por mi lado fatalista, o cuando uno va por el lado fatalista, los resultados pueden ser distintos o levemente distintos. Y había pensado yo, no lo dije una bomba atómica, dije que Irán podía hacer daño a Israel, lo dije de una manera más diplomática, entre julio y agosto. Bien, y estaba casi seguro porque la línea del cero de Aries, la línea de, no me acuerdo si de Marte o de qué planeta, pasaba sobre la capital de Irán. Bien, Irán fue el que bombardeó a Israel por arriba de, no me acuerdo qué país, por arriba de Irak, le mandaba bombas en junio. Bueno, pasó 2 meses antes de lo que yo pensaba. Fue la segunda quincena de junio. Yo lo daba para agosto. Bien, por Atacir. Hice Atacir, utilicé la técnica de Atacir. Y en la técnica de los ciclos, ese era el ciclo, es el ciclo de un año. Va del cero de Aries del 2025 para la capital de Irán al cero de Aries del 2026. ¿Verdad? Entonces se hace un ciclo y nosotros podemos calcular cuándo pueden suceder los eventos. Y en base a esos cálculos, yo calculé que era entre los 10 primeros días de agosto. Pasó a la segunda quincena de junio. Bien, eso cuando Irán, algunos recordarán, otros no, a algunos no les importarán las noticias internacionales. Cuando Irán tiró bombas a Israel. Bien, entonces, lo primero que tenemos que poner para esta ponencia de ahora es poner la carta natal de Estados Unidos. Bien, voy a compartir con la pantalla más grandecita, por eso puse.
Espero que me ande bien. Ahí va. Entonces, carta natal de Estados Unidos. Carta natal de Estados Unidos, obviamente hice una investigación. Ustedes, si ustedes van a ver por ahí, ¡ja! Hay los astrólogos norteamericanos, hay muchos que no se ponen de acuerdo. Esta es la que tiene un 70, 80, 90%, no sé decir exacto la estadística, de como que la admiten mejor como que es esta. Hay otra que ven que es 4 de julio de 1776 a las 2 de la mañana, dice que firmaron y les queda un ascendente Géminis, no sé por qué a las 2, las 3 de la mañana, bien, y hay otras que dicen, y hay 11 cartas natales más de Estados Unidos. Esta, por un autor que se llama Sibley, y ahora no me acuerdo el apellido, ay, no me acuerdo el apellido, fue que la estableció unos 3 o 4 años después, bien, de que se fundó Estados Unidos. Entonces, ¿por qué les hablo tanto de la carta y no voy? Bueno, ustedes fíjense que nosotros tenemos que tener la base, y lo hago desde el 2001 consecutivamente. Yo no puedo dar una información si la base original no es exacta. Entonces, desde el 2001, cuando hacía cartas natales, bien, y puse un negocio de cartas natales al público. Vengan, 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 cartas natales. Lo puse con 2 o 3 astrólogas. Yo le decía a mis compañeras astrólogas. Las contraté para hacer eso. Ustedes no hagan una carta natal si no se fijan si la carta natal, en aquel momento, 2001, por suerte, la computadora nos daba una mano. Si no se fijan en 2 programas diferentes, a ella les ponía una computadora. Fíjense en que la carta natal ustedes la tengan en 2 computadoras diferentes iguales, y no le van a estar dando información con un año de error a las personas. Bien, entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque sí, hay muchas cartas natales y bueno, tomo la que toma la mayoría de los norteamericanos. Es importante que el ascendente esté a los 21 grados de Sagitario para que nosotros podamos tomar esta carta y es parte de lo que quiero hablarles. Ahora, fíjense. Hay mucho, incluso me fijé las fotos, los cuadros pintados sobre con los que firmaron. ¿Saben lo que hago? Investigación de los cuadros cuando los pintan, cuando recrean el momento, porque a veces hay cuadros que los pintan que se muestra la luz del sol por una ventana o se muestra un foco prendido, entonces indica si firmó de día o de noche. Entonces esto es 17:10. Hago investigación sobre lo que estoy viendo, a ver si los que ya establecieron, que no soy yo uno tanto de miles, lo que ya establecieron los antiguos, era en base a ciertas. Y bueno, la única foto que está donde están todos firmando la Declaración de Independencia de Estados Unidos es una foto recreada en la mente de alguien. Entonces, sí, ¿por qué? Porque hay 5 personas que el 28 de junio, una semana antes, hicieron la declaratoria de la independencia, la firmaron y se la llevaron al Congreso a que la aceptara. Y claro, en el Congreso la tenían que firmar 56 personas. Y dice que solamente el 4 de julio la firmaron 14. Y estaba Benjamin Franklin, que también la firmó, y otros que fueron presidentes después, Adams y no me acuerdo quién más, que la firmaron. Pero en la foto no, en el cuadro de ese momento aparecen esos 5 que supuestamente la crearon, y al final aparecen unas 45 personas que supuestamente firmaron, pero no lo firmaron un mes después. Dejamos por ahí. Es complicado, hice mucha investigación de eso y me quedé con esta carta. Pero al quedarme con esta carta, también hay otros autores que levantaron esta carta como si se hubiera firmado en Londres. Bien, en Londres también. Entonces, más investigación hay para hacer. A mí, ustedes miren lo que llama la atención. ¿Qué pasa? Una carta de un país, una carta de un ciclo o una carta de una persona se caracteriza por, y lo digo para que lo tengan presente, porque la energía, por ejemplo, la luna, ven que la luna está a 27 grados, casi a 28, ¿bien? Y la cúspide de la casa 3, pues esto en ese caso porque está dentro de la casa 3, está a 24 grados. eh, Es casi, a ver, 24 grados, no, 27,10, 24,53, 25,53, 26,53. Lo estoy haciendo mentalmente,
La cúspide de la casa 3 está a 2 grados, 10, 17 minutos, 2 grados 17 minutos de la luna. Quiere decir que la luna es como si estuviera en la cúspide de la casa 3. Tengan presente que cuando un planeta está en la cúspide, bien, de una casa, cúspide o ángulo, en la cúspide de una casa, la energía del planeta, yo en mis principios decía se triplicaba, le decía el cubo a mis alumnos, ahora le digo que se quintuplica la energía que tiene. Pero ¿qué pasa? Miren acá Urano, en la carta natal de Estados Unidos. Urano, ¿tá? Está Uranos a 8 grados 55 minutos. Bien, y la casa 7, que es la opuesta al ascendente, está a 12:21, 8:55, 9:55, 10:55, 11:55. Está a 3 grados y medio. Entonces, estaría en la casa 6. Bien, estaría en la casa 6. Pero acá ni siquiera miramos la altitud, la latitud, la longitud, lo que quieran en el espacio para ver si realmente, como decían los antiguos, este Urano, si lo hubieran podido ver, no se vio hasta unos años después, capaz que se veía en el horizonte, porque acá me está mostrando, pero capaz que la diferencia con la eclíptica me hacía que en realidad estuviera sobre el horizonte y podía estarlo viendo. Entonces, 3 grados y medio. ¿Tiene influencia? Según lo que yo enseño a mis alumnos, no tendría influencia sobre la cúpula de casa 7. Me pasa lo mismo con el Sol. El Sol está 13 grados 19 minutos. Miren que yo les voy a hablar de Urano en la guerra, es algo sencillito, pero les estoy enseñando. Quiero que aprendan pequeños detalles que es importante, y sobre todo acá en astrología mundial, bien, siempre es mi interés, hace años es mi interés, y mostrarles pequeños detalles que a veces uno se puede comer, ¿verdad? Entonces, 13 19. Y la cúspide de la casa 8 está a 16 grados 04. 13 19, 14 19, 15 19, 16 19. Menos 15 está a 2 grados 45 minutos el sol de la cúspide de la casa 8. Entonces, algunos que dicen que puede estar en la cúspide de la 8, no está en la cúspide de la 8. Antes de decir lo que le quiero decir, les digo que también vi cartas natales de astrólogos norteamericanos que toman los signos enteros. Entonces, bien, como toman signos enteros, me ponen hacen todo Sagitario en la casa 1 y en la casa 8 Cáncer en toda la casa 8. Entonces, en la casa 8 tiene a Venus, a Júpiter, al Sol, a Mercurio y no, y hasta Mercurio. Y el nodo no. ¿Tá? Le digo porque toman signos enteros. Acá van a ver, acá dice Placidus, yo le puse Placidus. Acá dice Wole, si lo ven en inglés, Wole signs, son signos enteros, entonces no se confundan. Aunque muestran el ascendente, muchos lo interpretan con signos enteros. ¿Está? Geocéntrica, la Tierra en el centro del universo. Tropical, no tomamos la posición real de las constelaciones, sino el zodíaco, Placidus, el sistema, y nodo norte verdadero. Podemos tomar el nodo norte medio. ¿Tá? Acá tenemos todo lo que necesitamos para leer una carta natal. Ahora bien, miren, les voy a pasar a la otra que ya les compartí y me dicen si lo están viendo. Es la misma cartita, pero le puse animación. Esto es 1710. Pero ¿qué pasó? Es como que tenían todos los papeles, ya, firmamos 1710. No. Estos vinieron, trajeron una silla, señor, vienen 5 muchachos acá a presentarle para firmar ¿Y que entraron 1709? No, entraron antes. Entonces, yo corro unos minutos antes de las 17:10, lo corro y lo corro hasta 17:03, que es más o menos cuando ya están hablando y dicen, mirá, esto está así, pusimos esto, pusimos esta ley, pusimos esta otra ley, y ahí está que las leyes de Estados Unidos, para ellos la Constitución es lo más sagrado que hay, es como si fuera la Biblia. Bien, tan sagrado es que yo creo que es el único país en el mundo que tira fuegos artificiales el día de la independencia. Acá en Sudamérica, yo no sé, el 9 de julio tirando fuego artificial en Argentina,
En septiembre, en México y en Chile tirando fuegos artificiales, en Uruguay tirando el 25, no veo, pero Estados Unidos tira fuegos artificiales. Entonces, en esa fecha para ellos es lo más. Fuegos artificiales, ojo, va por el aire, Urano, y Marte, que es el fuego. Marte y Urano, recuerden, Marte y Urano, fuegos artificiales. ¿Ah? Entonces, voy acá, 1703, que es cuando están entrando, cuando ya están hablando, y dice, bueno, sí, está perfecto, dijo el congresista que estaba al mando ahí. Y ahí sí, yo pongo Urano, venía bajando, se venía ocultando por el horizonte, el Sol también venía ocultándose, pero si yo voy un ratito antes que se oculte, el Sol me queda a 13 grados 19, siempre está ese día a 13 grados 19 minutos, pero en la cúspide de la 8 me queda 14 18, me queda un grado antes. Entonces el Sol está en la cúspide de la casa 8, sí, porque yo lo puse esto 7 minutos antes. Y el que sabe, que son muchos de ustedes, sabe que la Tierra, bien, se corre un grado cada 4 minutos de reloj. Entonces, Urano, 8 grados 55 y acá 10,55, 2 grados. Y por mi experiencia, humilde experiencia, para mí, un planeta pertenece a la casa siguiente cuando está por lo menos a 2 grados 15 o a 2 grados 22 minutos de la casa. 2,15 a 2,22. Entonces, en el caso de 3 grados no me sirve. Pero ¿qué pasa? Yo voy a ir antes. Te voy corriendo antes. Esto estoy corriéndolo por minutos. Estoy corriéndolos por minutos. Esto es 16:42. Están entrando al Congreso, a donde sea miércoles que estuvieron en Filadelfia. Están entrando 16:42, media hora antes. Y media hora antes el Sol estaba en la 8, Urano estaba en la 7. Urano seguía una conjunción separativa, pero Marte estaba 8 y acá estaba a 13 grados de Marte. Y si alguno de ustedes estudió con Tito Maciá, bien, en el primer año, bien, él enseña, nosotros tenemos que enseñar que cuando un planeta está sobre el descendente, el ascendente o el medio cielo, el orbe que se permite entre entre lo que es el planeta y el descendente es mucho mayor. Entonces, acá supuestamente Urano, teniendo más fuerza, tendría una pequeña influencia, por más que estuviera a 13 grados, tendría una pequeña influencia. Están dentro de la casa 7. Marte está en la casa 7 y ustedes saben, algunos de ustedes saben, que Marte en la casa 7 es guerra con el vecino. ¿Y cuando Estados Unidos no se ha metido en una guerra? Les hice una lista de 13 guerras en las que estuvo Estados Unidos. Entonces, Marte Marte no tiene la casa 7, guerra con alguien. Marte pegado a Estados Unidos. Es el único país que creo que celebra celebra con fuegos artificiales, pero para que lo vean que en Estados Unidos el pueblo está acá. Es para que lo vea el mundo o para que se vean ellos mismos como que son, como que son lo máximo, vamos a decirlo de alguna manera, ¿está? Todos estos planetas en el descendente, en lo que den los demás. Sigo, entonces yo me voy moviendo y Urano. Ahí está, 7, ahí está, Urano, partir en el ascendente a las 16:52. Y bueno, es para mostrarles un poquitito que sí pertenecería a Urano y el Sol 13 grados, el Sol a 13 y la cúspide, ahí está, Urano, ahí está, 13:18 y 13:18. A las 16:59 el Sol estaba haciendo conjunción. ¿Por qué? Porque el Sol va bajando, para ustedes es ascendente de este lado, ahí va para este lado. Ustedes ascendente de este lado, el Sol va bajando, se va ocultando y está acá. Ya está, terminamos este tema. ¿Está? Terminamos los Estados Unidos. Pero ya les metí algunas ideas de Marte, de Urano, esto que es tan conflictivo, ven que son un poquito, y lo dejo en 17:10, que es la que quedó definitivamente. Y ya, cuando quedó definitiva esto, alguien lo hizo, incluso en la información. Ustedes saben que 5 días antes, el 28 de junio, por ahí, 28 de junio, la luna está en Acuario, la luna estaba en Escorpio, en Sagitario. Y alguien dijo, no, no podemos firmar los papeles
según Sibley, de unos años después, porque la luna está en Escorpio y está vacía de curso. ¿Cómo? Dijeron que no podían firmar los papeles de la independencia porque la luna, si ustedes se fijan, alguien dijo, yo después les puedo compartir el texto donde este, la luna vacía de curso lo tenemos que firmar 2 o 3 días después y lo dejaron para el 4 de julio. Bien, donde la luna ya tiene trígono con Marte, otro trígono con Venus, estaba un poquitito mejor afectada. Está en Acuario y no estaba en Escorpio. Seguimos. Vuelvo al PPT. Y vamos ahora sí vamos bien, vamos a una velocidad normal. Ya hice una pequeña introducción y quiero que vean distintos puntos a los que llegué para ver si Estados Unidos va a la guerra. Entonces, los minutos previos a la firma del acta de independencia de Estados Unidos. Esperen que voy a compartir la pantalla. Vista de... acá. Me dicen si están viendo la pantalla del PowerPoint. ¿Lo están viendo ahí? Sí, puede ser. Quizás sí, quizás no. Y Alguien que... se ve bien, todo bien. Bien, bien, bien. Entonces, bien, acá tenemos la carta de Estados Unidos. Entonces, los minutos previos... Esperen que... Bridge, anterior. Los minutos previos a la firma del Acta de Independencia de Estados Unidos nos indican astrológicamente de alguna manera la influencia que ha quedado marcada en la Carta de Estados Unidos. Marte y Urano. Si ustedes se ponen a pensar un poquitito, Marte, 21 grados Marte, quiere decir que unas semanas antes Marte había hecho conjunción con Urano. Estaba en el ciclo Marte-Urano en Géminis. Seguimos. Urano en el descendente. Esta posición indica que Estados Unidos tiene una naturaleza impredecible en sus relaciones internacionales. Esperen, voy a poner la base. No les puse, iba a poner y después me olvidé. Esto es de un astrólogo que se llama Segundo Ruiz, ustedes lo conocen, lo extraje directamente de sus palabras, porque quería poner unas palabras y cuando puse Urano en el descendente, ¿qué palabras que quedan bien para... Y encontré esto, no son palabras mías, son palabras de Segundo Ruiz. ¿Tá? Esta posición indica que Estados Unidos tiene una naturaleza impredecible en sus relaciones internacionales y alianzas. Se caracteriza por su espíritu independiente y su tendencia a romper con las tradiciones y establecer nuevas normas. Esta energía uraniana ha llevado a Estados Unidos a ser un líder en tecnología y cambios sociales, pero también puede resultar en inestabilidad y rupturas súbitas en sus relaciones diplomáticas. Relacionan todo esto con Urano. Se siente en todo el mundo occidental donde las políticas y decisiones de Estados Unidos pueden desencadenar cambios y reacciones inesperadas en otros países. O sea, se mete en todo lo que se le ocurre. Bien, entonces, Urano Géminis. ¿Cuándo estuvo? Estuvo en julio de 1774 a abril de 782. Tuvo 8 años. Urano está en Géminis, 8 años en cada signo zodiacal. Yo recuerdo en el 2019, bien, cuando daba las primeras clases de astrología en grupo, porque antes daba particular, de a uno o dos, después, cuando ya teníamos el programa de la abuela, donde dábamos primer año, segundo año, tercer año, ahí con un programa, uno sabía defenderse mejor, tenía un programa organizado, y en el 2019 di las primeras clases. Y en esas primeras clases ya les mencionaba por arriba, bueno, vamos a ver qué son los tránsitos, les decía, ¿no? Para darle un pantallazo a los tránsitos. ¿Qué es la carta natal? Este año vamos a hablar de carta natal, les decía los de primer año. Pero les daba un pantallazo eh, de los tránsitos. Y les decía, Urano recientemente entró a Tauro. Iba a entrar por allá, les decía, por el 2024, 2025, lo calculé a ojo, 2019. ¿2019 entró o 2017? 2017 entró. En el 2019 ya había entrado, y yo les decía que recientemente había entrado a Tauro, que esto modificaba todo lo que tenía que ver con las criptomonedas, ¿no? Urano en Tauro. La tecnología con el dinero seguro en algún lugar en Internet, supuestamente. Eh, entonces, les decía, 8 años va a estar más o menos hasta 2024-2025. Y estamos en julio del 2025, entró a Géminis. Entonces, está 8 años en cada signo zodiacal.
En la época de la independencia de Estados Unidos, que empezó en abril de 1775, un año antes de firmar, hasta el 3 de septiembre de 1783 siguieron peleando. Y esto fue porque también eran 13 colonias, como dice por acá, y algunas como Nueva York, que le costó, que no quería, no sé si no quería entrar o entró después del 4 de julio. Nueva York se alió a las colonias, bien, para separarse del Imperio Británico, el 19 de julio de 1776, después de que se firmó. Bien, entonces fíjense, Urano en Géminis, el revolucionario. ¿En dónde? En el signo que está regido por Mercurio. Quiere decir que Urano está bajo las órdenes de Mercurio, bajo las órdenes de el pensamiento de las personas, ¿bien? De moverse. Entonces, lo que saben que me faltó investigar era si se querían independizar de Inglaterra por los impuestos que le cobraban o y eso relacionado con alguna razón económica. Yo creo que alguno que haya estudiado un poquitito esto debe saber que Estados Unidos o las colonias no se querían independizar vamos a independizarnos, ¿para qué ellos allá, nosotros acá? No, tenía que haber algo económico de fondo. Bien, siempre hay algo económico de fondo, siempre. Entonces, Urano en Géminis tiene que ver con lo económico, tiene que ver con la relación de Mercurio. Pasamos a la otra. Urano en Géminis estuvo de nuevo en el cielo de junio del 58 a mayo del 65. Y la guerra de secesión fue del 12 de abril del 61, ya estaba Urano en Géminis, al 26 de mayo de 1865. Justamente terminó cuando Urano salía de Géminis y entraba en Cáncer. Bien, los del norte entran el sur. Pero, ¿había algo económico? Probablemente hubiera algo económico. Probablemente hubiera, sí, conflicto entre unos que le cobraban. Obviamente que lo principal era la esclavitud. Y la esclavitud era un comercio, ¿tá? En la que muchos se hacían ricos en base a eso. Entonces, fíjense en los del sur que no querían los esclavos porque dependía, la economía dependía de los esclavos. Entonces, sí tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con Géminis, que tiene que ver con Mercurio. Mercurio, Urano está dispuesto por Mercurio. Bien, Mercurio es el dispositor de Urano. Seguimos. Urano en Géminis. Me salté la Segunda Guerra Mundial, porque si no, Urano en Géminis en la Segunda Guerra Mundial entró después del 42, después sí estuvo, ahora lo está igual, ¿no? Sí estuvo, pero después entonces no me pegaba y había que verlo bien, en dónde estuvo Estados Unidos, era muy fuerte para desarrollarlo porque que Pearl Harbor fue en diciembre de 1941, 42, ahora ya se me chispeó la neurona, y al otro año entraba Urano en Géminis, ¿bien? Si fue, sé que, sé que, lo que sí sé, porque lo di en una ponencia en el año 2011 en Barcelona, lo que sí sé es que al otro año que los japoneses atacaron Pearl Harbor en diciembre del 42, no, en diciembre del 42 fue el desembarco de Normandía. En junio del 42. Así que fue en diciembre del 41, bien, cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor. En abril del 42, que nadie lo cuenta en la historia, Estados Unidos atacó a Japón porque los habían intervenido, no sé qué, porque Japón iba a atacar las costas del Pacífico. Entonces Estados Unidos atacó a Japón en abril del 42. Ahora después estaba el desembarco de Normandía en el 93 y había muchos eventos en los que Estados Unidos había sido en realidad más fuerte después. Entonces el Urano en Géminis ahí como que estaba desfasado. Entonces yo me salté eso porque eso me llevaba más tiempo de estudio, tendría que ver qué otros planetas estaban. Vamos al de ahora, julio del 2025, porque también tengo que hablarles del ciclo Marte y Urano también, si no se me va mucho rato. ¿En qué guerra se involucra Estados Unidos?
no sabemos, pero entre julio del 2025 y abril del 2033 va a estar en una guerra. Ahora fíjense en esto, la conjunción Marte-Urano. Vieron que en la carta natal de Estados Unidos, acá les hago para ustedes, Urano estaba acá a 8 grados y Marte a 21, que yo les dije que estaba a 13 grados de distancia. Bueno, Marte hizo conjunción con Urano, fíjense, el 15 de junio del 76, 20 días antes de firmar la Declaratoria de Independencia. Y si lo hacemos para Filadelfia, el ciclo Marte y Urano queda en en el ascendente, junto con Venus. O sea, está marcando este ciclo Marte y Urano hasta el próximo ciclo de 84 años, donde Marte vuelve a estar en Urano. Bien, ahí se me fue. Toda una sucesión de eventos que sería para largo estudiar. 15 de junio fue la conjunción Marte-Urano en Géminis. Si yo voy a la conjunción Marte-Urano cuando fue en la guerra de secesión, la conjunción Marte-Urano fue en abril del 61, cuando empezó la guerra de secesión, cuando, ¿qué pasa? Que claro, como estuvo retrogradando y avanzando, entró acá, ¿se acuerdan que yo le dije que Urano había entrado en Géminis en 1858? Pero cuando empezó la guerra de secesión estaba para Filadelfia, bien, y estaba Saturno en el ascendente. Entonces, ¿murieron muchas personas? Sí, murieron miles de personas. Saturno ascendente indica, en Virgo, otra vez con Mercurio, indica que había algo de fondo que tenía que ver, de alguna manera, de nuevo, el otro dispositor, Mercurio, el dispositor acá, y Mercurio, el dispositor de Saturno acá. Ni que hablar los otros planetas. Si hubiera un planeta en un ángulo, sería diferente. Pero este Saturno ya en el ascendente me dice bastante. Después, vamos ahora, el 4 de julio del 2026, Urano. Bien, el ciclo Marte-Urano en Géminis, obviamente estamos hablando de esto, Marte-Urano en Géminis por Estados Unidos. Vemos que Mercurio, otra vez Mercurio, entonces este ciclo Marte-Urano es un ciclo que dura 86 años, 84 años, hasta el próximo ciclo, que es en el 2109, ¿tá? 2026, 2026, 2026, así que es el año que viene. No, yo había puesto 2025. Marte y Urano se juntan en el 2026, el año que viene. Y Mercurio va a estar acá. Quiere decir que ahí empezarían los problemas graves. Esto que pasó, que a él, sí y no. Esto de Venezuela, sí y no. Ustedes fíjense en que siempre Estados Unidos, nadie lo dice y algunos se animan a decirlo, siempre está atrás de, de los países por asuntos económicos, por el petróleo, por el no sé qué, el coso para la tierra gris esa para los celulares, en Ucrania, siempre está atrás de lo económico. Para Estados Unidos lo económico, lo comercial es lo importante. Quiere decir que este Urano Géminis va a traer cola de aquí en adelante. Después, bien, en 1802 Urano estaba en Escorpio y hubo una guerra en 1812. Una guerra con México, estaba Urano en Aries. Una guerra en Hispanoamérica, Urano en Sagitario. La Primera Guerra Mundial que estuvo Estados Unidos, Urano estaba en Acuario. La guerra de Corea, Urano estaba en Cáncer. La guerra de Vietnam, son guerras en las que estuvieron Estados Unidos. Bien, Urano en Leo, en Virgo y en Libra. ¿Cuántos años duró esto? Bien. La guerra del Golfo, Urano en Capricornio, que algunos ya empezamos a recordar. La guerra en Afganistán va y viene, en Acuario, en Piscis, en Aries, en Tauro, donde venga. En la guerra de Irak, en Piscis, en Aries, en Tauro. Urano en Acuario parece tan sospechoso como Géminis. Urano en Acuario, en su propio regente, tan sospechoso. O sea, no estamos hablando de que Géminis es el despertar. No. Sí, vamos, mire. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio y Acuario. Están los 12 signos zodiacales donde Estados Unidos estaba en guerra con alguien. ¿Tá? Urano en Géminis no es la excepción. ¿Y por qué podemos hacer o podemos creer que es la excepción? Porque Estados Unidos tiene Urano en Géminis. Entonces es como que una guerra.
diferente, puede ser una guerra un poco más comercial, que ellos la llevan a que es culpa del otro. Entonces acá tenemos un resumencito. ¿Ah? Y vamos a sacar esto para el costado, si no, no lo veo bien. Y sacamos acá, si no, sigo sin ver bien yo. Ahí está. Entonces, tenemos Urano, un ciclo de... Esta es, no, me fui, hice clic anterior. Ahí está. Urano tiene un ciclo de 84 años, está en cada signo zodiacal 7 años. Entonces la reindependencia ya les puse los años, del 74 al 82, cuando se independizó, en la guerra de secesión, del 58 al 66. Esto es los 8 años que estuvo Urano. Fíjense en Urano en Géminis, en Cáncer, León, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario. Acá estamos en 1850, vamos a 1900. Acá en 1900 son 8 años, así que acá en Capricornio en Acuario, Estados Unidos estuvo en Acuario en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Urano estuvo del 41 al 49, bien, con lo de Pearl Harbor después. En el 2000, me sigue en la otra, porque no me daba ya. 2025-2023, Tercera Guerra Mundial. Ahora vamos a ver cuáles son las fechas por tránsitos. Ojo, me faltó verificar, unir todo por los ciclos, ciclo Marte-Urano-Géminis. Y eso es levemente sofisticado. Me encantaría hacerlo si hubiera tenido mucho más tiempo para hacerlo, porque lleva varios días, ¿verdad? Verificar los tránsitos con Marte-Urano, verificar a Plutón, verificar a Neptuno en Aries. Había visto, y me olvidé de ponerlo, que en el 2025-2026, Neptuno en Aries y Saturno en Aries. Y no recuerdo en la guerra, y fíjense en que lo tenía en la cabeza y después no lo puse. No sé si en la guerra, creo que fue en la guerra de, vamos a poner, que fue en la guerra de independencia o en la secesión. Neptuno estaba en Aries y Saturno estaba en Aries. Bien, fíjense en que incluso Urano, no, la de acá no sería porque el señor estaría en la carta natal. Neptuno en Escorpio, no, así que sería en la guerra de secesión. ¿Tá? En el 2007-2009, dentro de 84 años, ¿qué va a pasar? Si antes se peleaban entre ellos, los del norte con los del sur, entonces ¿qué pasa? California se independiza, Texas se quiere independizar otra vez de nuevo. Capaz que sí, capaz que no. ¿Y qué pasa después? Canadá y Estados Unidos se llevan tan mal. Es mentira, están al lado. En el 2123, Canadá y Estados Unidos se unen como un solo país, ya que California se fue, se quiso independizar, se llenó de mexicanos, vamos a invadir California, nos vamos allá y de a poquito vamos a hacer como lo hacen los musulmanes en Europa, ¿no? Como están haciendo en todos los países de Europa. Vamos a llenar de mexicanos, llenar, hasta que en un momento solamente el gobernador de California va a ser norteamericano. ¿No puede pasar? Sí, puede pasar. California es independencia, Canadá, Estados Unidos. Veremos cuando tenga 205 años yo, más o menos, acá en el 2000, ¿qué es lo que va a haber pasado acá? A ver si llego a esa edad. Entonces, les puse fechas. Ay, no, aparece acá. Esperen un poquitito que me quedó, a ver, me quedó tan grande la imagen que, bueno, está bien, sí, me quedó tan grande la imagen que la voy a checar un poquito. Me dan un segundo. Salgo de acá, dejar de compartir, no se me vayan. Voy a checar la imagen para que se pueda ver las fechas, porque abajo quedaron las fechas, claro, las puse, quise ver poner la imagen tan grande que 2 de junio del 2027, después esta otra, 2028, y después la última, ahora sí. Vuelvo. 13 de junio del 2025 les puse, ven acá abajo la fecha. Entonces, esta la acá adentro, la carta natal de Estados Unidos, afuera los tránsitos, se les digo, los tránsitos, tómenlos con pinzas, tenemos que basarnos en los ciclos. ¿Por qué los tenemos que basar en los ciclos? Porque los ciclos era lo que establecían los antiguos. Entonces,
me faltó tiempo para coordinar el ciclo Marte-Saturno. Entonces, Marte, Marte-Saturno no, Marte-Urano en Géminis, que se va a dar el año que viene, cuando Marte, acá arriba, bien, cuando Marte llegue a Urano. Bien, Marte ahora está en Leo, va, en junio estaba en Leo. 13 de junio de 2025, esto acá, no me toque en Israel, decía yo. La próxima, otra vez, a ver la que viene. No, bueno, acá quedó. Esta es del julio del 2026. En julio del año que viene es lo que le puse donde está el ciclo de Marte-Urano. Acá comienza un ciclo de 84 años, Marte-Urano en Géminis. Entonces podríamos mirar si no hay tanta incidencia, julio del 2026, no hay ningún planeta que esté en los ángulos de Estados Unidos, no vemos nada. Plutón llegándose al nodo norte, no, no pincha ni corta, julio del 2026. Pasamos a la que viene. 26 de julio, miren que la fecha es aproximada. Yo frené cuando vi el movimiento. 26 de julio del 2027. Bien, Marte ya está avanzando, no está Urano. ¿Por qué lo paré acá? Porque Urano, entramos al retorno de Urano en el Urano de la carta natal de Estados Unidos. Entonces ahí puede empezar un ciclo, no quiere decir que ahí vaya a empezar algo, es un ciclo de 84 años que empieza se podría estudiar de una manera diferente para Estados Unidos. Tampoco Plutón está aplicativo al nodo sur. Bien, Plutón aplicativo en el nodo sur, en la economía, siempre los norteamericanos viendo la economía, que no se les afecte, que no les fueran a sacar el petróleo, el coso gris, y todo, capaz que un día el gas o algo que traen de otro lugar. 26 de julio, nada. Ojo, la- el tema de hoy se trata Urano en Géminis, estamos hablando del 2026. Estados Unidos en guerra, les estoy diciendo que no. Ya les dije que puede ser en julio del año que viene, cuando Marte, pero cuando un planeta entra en un ciclo Marte-Urano, no es que ocurra en ese día ni en la semana que puede ocurrir en un periplo de 84 años. Urano en guerra con Estados Unidos, sí y no, más bien que no. ¿Ah? Voy al 2027 y no encuentro características. Voy al junio del 2028 y acá ya empiezo el otro ciclo. Otra vez Marte se vuelve a juntar con Urano en Géminis 2 años después, 2026 y ahora 2028. Pero coincide que en esa misma fecha va a estar Mercurio, va a estar la Luna justamente porque lo paré el 21 de junio, si era el 20 de junio, la Luna estaba en Tauro, bien. Sí tenemos. Y Plutón ya va a haber pasado recientemente eso. Entonces, ¿puede afectar? Sí. Yo diría que esperemos un poquito más en el 2028 cuando Júpiter llega a Neptuno, Júpiter llega al medio cielo, que lo tiene en Libra. Bien, junio del 2028 puede ser. Hay mucha fuerza de el Urano sobre la conjunción, el ciclo Marte-Urano sobre Urano. Y por último, les puse 2030, que tanto hablan por las redes ahí, toda esa gente que está hablando de del 2030. Bueno, ahí ya entramos a Marte-Urano. Bien, el ciclo Marte-Urano por tercera vez, 3 años, por eso es difícil estudiarlo, porque Marte, como está 2 años, da una vuelta en la carta natal cada 2 años se junta con Urano. Y si Urano está 8 años en un signo, siempre van a haber tres conjunciones Marte-Urano, por lo menos van a haber tres conjunciones Marte-Urano cuando Urano esté pasando por un signo. Entonces está la tercera, 2026, 2028 y 2030. Esta es la tercera. La del 2030 sí me parece un poquitito, aunque no hay otros planetas angulares, me parece un poquitito la más rescatable, la de junio del 2030, cuando Marte y Urano se confabulan, bien, para estar sobre el mar de Estados Unidos. Acá es algo en el que Estados Unidos sí se siente atacado por alguien y bueno, empezarán las represalias. Acá es cuando, porque el caso no es que Estados Unidos con Donald Trump o el presidente de turno, porque si se acuerdan, Donald Trump ahora es un fanático religioso, iba a decir, es un fanático por estar allá, estar acá.
pero si se acuerdan, en el periodo anterior de Donald Trump, era lo más simpático que había. Él no quería entrar en guerra con nadie, aunque mandaba algún avioncito para allá. Pero ahora cambió la forma de ser. Y bueno, capaz que dentro de X cantidad de tiempo, en el 2030, cuando esté el nuevo presidenciable, bien, capaz que en ese toma otras decisiones diferentes. Bien, esto es lo que puedo decirles sobre Urano en Géminis, toda esta pequeña información que les he dado, que siempre les digo, bien, tengan presente que, como lo dice la palabra, yo sé que ustedes se dan cuenta, los tránsitos es algo transitorio, algo que no se repite, pero ¿qué pasa cuando se repite un ciclo? Bien, entonces tenemos que estudiar el ciclo, sí, tenemos que profundizar en los ciclos porque eso era lo que estudiaban los antiguos. Los antiguos nunca pudieron estudiar el ciclo Marte y Urano, bien, porque... Ah, y leí algo que el ciclo de Marte y Urano, hay una astróloga, no me acuerdo de qué país, que dijo que el ciclo de Marte y Urano está relacionado con la economía, el ciclo de Marte y Urano relacionado con la economía. Entonces, puede ser que afecte económicamente a algún país en este 2030 o en este periplo de 2026, 2028 y 2030. Ahí en el 2030 sí entra el ciclo de 84 años hasta el 2109. Bueno, ¿les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Sí? ¿Alguna pregunta Muy, tienen, muchachas? ¿Algo muy, específico? ¿Algo que aclararme? Porque capaz que cuando alguien me aclara algo, uno no, aprende. es un montón de información que has trabajado. Es un trabajo de investigación, diría yo, enorme. Bien, Pero lo bueno de la conclusión que nos dices es que este ciclo de Marte-Urano es importante en Estados Unidos porque hace también la conjunción tanto con Urano en un momento y luego con Marte. claro, Pero, como dices también, siempre en cualquier signo que ha caído Urano, Estados Unidos se ha metido a la guerra, ¿no? Entonces, tampoco podemos generalizar, pero sí claro, claro. en los pronósticos que has hecho del 2028, de 2030, creo que sí puede haber algún tipo de problema, ¿no? Bélico Claro, y con ahí se Estados puede Unidos. confirmar un poquitito, a veces se puede confirmar un poquito con el cero de Aries, o para Washington, Claro. claro, para alguna ciudad que pudiera ser sensiblemente atacada o sensiblemente afectada por alguno de esos ciclos, ¿no? Del cero de Aries. Ujú. Así es. Excelente material, Fabián. Bueno, Muchísimas gracias por muy toda tu bien. investigación. Alicia, dale. Sería interesante darle seguimiento a este ciclo que Nencia. mencionas que te faltó de terminar, que es Marte, ciclo de Marte-Urano, ¿verdad? En Géminis, ¿cierto? Claro, claro, claro. Me llevaba, y cuando agarré justamente el programita que me hace los ciclos, que algunos lo conocen, el Kepler, la mayoría lo conocen, el Kepler, cuando lo agarré me tenía que poner años específicos porque hay el Marte y Urano vuelve a darse en cada signo zodiacal entre ciclos, entonces es algo que estudiar con detalle. Ujú, Eh, Estudiar con detalle para ver que el último ciclo de esa cadena de ciclos, el último es el que va, el que supuestamente incidiría, habría que preguntarle algún, algún astrólogo antiguo, ¿qué consideraría él si tenemos tres ciclos de Marte y Urano en un mismo signo? ¿Cuál tomamos para como más antiguo? Bueno, tendría que tomar el tercero o el último para que ese tuviera una influencia de 84 años hasta el próximo primer ciclo de Marte y Urano, que en este caso en el 2109, ¿no? Cuando California se independiza. Me faltó poner California, el cero de Aries para el 2109 y ahí hubiera estado genial. Pero estuve a bueno, punto de hacer. pero ha sido un trabajo enorme, Bien, realmente. genial. Muchísimas gracias. Bueno, a las órdenes.